Suscríbete a Venganza Perfecta. Ahora, empecemos con esto. Víctor Soto había matado hombres en 14 países, pero nunca había sentido la frialdad particular que se instaló en su pecho cuando vio a su hijo tambaleándose por las puertas del campo militar número 1 en la mañana de Navidad. El rostro de Jaime estaba irreconocible, hinchado, morado y negro, su mandíbula colgando en un ángulo que revolvió el estómago de Víctor. El joven de 19 años se derrumbó en los brazos de su padre, la sangre empapando la camisa de Víctor. Papá, logró decir Jaime a través de dientes rotos, sus palabras arrastradas y húmedas. La familia de mi madrastra. Todos ellos. No pudo terminar. No necesitaba hacerlo. Víctor llevó a su hijo al hospital de la base, su mente ya catalogando las lesiones con el desapego de sus 23 años en las fuerzas especiales, hueso orbital fracturado, mandíbula rota, 3 costillas fisuradas, conmoción cerebral, hemorragia interna. Esto no fue una pelea. Fue un intento de asesinato. Los médicos sedaron a Jaime después de acomodarle la mandíbula, y Víctor se sentó junto a la cama del hospital observando el pecho de su hijo subir y bajar. Su teléfono vibró. Un mensaje de vídeo de un número desconocido. Casi lo borró, luego reconoció la miniatura, el auto de Jaime en una entrada que conocía demasiado bien. La nueva casa de la exesposa de Víctor, Rebeca, en Valle de Bravo. Presionó reproducir. El vídeo duraba 17 minutos, filmado desde una ventana del segundo piso. Mostraba a Jaime llegando a la casa con regalos de Navidad. Víctor reconoció a Rebeca de inmediato, parada en el porche con su nuevo esposo, Venceslao Durán, y su extensa familia. Lo que sucedió a continuación hizo que Víctor apretara la mandíbula tan fuerte que pensó que sus dientes podrían romperse. Habían invitado a Jaime a entrar. Luego cerraron las puertas con llave. A través de la ventana, podía escuchar la confusión de Jaime convirtiéndose en alarma, luego en terror. Uno por uno, los parientes de Venceslao emergieron de diferentes habitaciones, hermanos, primos, sobrinos, sus esposas, 17 personas en total. Rodearon a Jaime como lobos. Venceslao lanzó el primer golpe. Víctor vio a su hijo intentar defenderse, intentar correr, intentar razonar con ellos. Lo golpearon sistemáticamente, turnándose. Rebeca estaba parada en la esquina filmando con su teléfono, riendo, realmente riendo. En un momento, hizo zoom en la cara de Jaime mientras el hermano de Venceslao le pateaba la mandíbula. Eso es lo que te mereces por creer que eres mejor que nosotros, dijo ella fuera de cámara. La lujosa base militar de tu papi no significa ni madres aquí. El vídeo terminó con Jaime arrastrándose por la puerta principal, dejando un rastro de sangre detrás de él. Alguien arrojó sus regalos tras él, aplastados y rotos. Víctor lo vio 3 veces, memorizó cada rostro. Luego llamó a su contacto de mayor confianza en la Fiscalía General de Justicia Militar. Necesito nombres y direcciones, dijo. De todos ellos. Víctor Soto había crecido en la zona carbonífera de Coahuila, el tipo de lugar donde los hombres entraban a las minas a los 18 años y salían en ataúdes a los 40. Su padre había sido uno de ellos. Víctor se había alistado el día después del funeral, a los 17 años, falsificando la firma de su madre. El ejército le había dado propósito, estructura y una salida para la rabia que se había estado acumulando desde que vio morir a su padre, tosiendo por el pulmón negro. Se había destacado, primero en los Rangers, luego en el Cuerpo de Fuerzas Especiales, y después en una posición de instructor que le permitía moldear a la próxima generación de asesinos para el gobierno. Se casó con Rebeca durante su segundo despliegue, un error que reconoció en un año. Ella quería el estatus de esposa militar, los beneficios, la vivienda en la base. No quería los despliegues, el secreto, al hombre que regresaba diferente cada vez. Jaime había sido lo único bueno de ese matrimonio. Víctor lo había criado solo después de que Rebeca se fuera cuando Jaime tenía 6 años, llevándose su aventura con Venceslao Durán, el hijo de un ganadero, de regreso a su pueblo en el Estado de México. Ella había luchado por la custodia, pero perdió cuando su abogado descubrió el alcance de su problema con las pastillas recetadas. Ahora, Jaime estaba en la universidad en la UNAM, estudiando ingeniería, brillante y amable, y todo lo que Víctor había esperado que fuera. Rebeca se había comunicado hace 6 meses, afirmando que estaba limpia, queriendo reconstruir su relación. Víctor lo había alentado.
Jaime merecía una madre, incluso una defectuosa. Él entregó a su hijo en sus manos. El pensamiento hizo que la visión de Víctor se volviera roja. Coronel Soto, una enfermera apareció en la puerta. Hay un comandante Durán aquí para verlo. César Durán llenaba el marco de la puerta, de 1,93 metros y tendiendo a la obesidad, su uniforme de policía estirándose en los botones. El padre de Rebeca. Había sido un policía mediocre que fue elegido jefe de policía a través de conexiones familiares y corrupción política. A Víctor nunca le había agradado, y el sentimiento era mutuo. Escuché que hubo un incidente, dijo César, sin entrar a la habitación. ¿Quiere contarme qué le pasó a su muchacho? Fue atacado por 17 personas en la casa de su hija mientras ella lo filmaba, dijo Víctor con calma. Tengo el vídeo. ¿Quiere verlo? La cara de César se puso cuidadosamente inexpresiva. Ahora, estoy seguro de que ha habido algún malentendido. Largo. ¿Me está amenazando, coronel? Víctor se levantó lentamente, acercándose lo suficiente como para que César tuviera que mirar ligeramente hacia arriba. Le estoy diciendo que salga de este hospital antes de que olvide en qué país estoy. Su hija y su familia criminal intentaron matar a mi hijo en Nochebuena. Si está aquí en alguna capacidad oficial, regrese con una orden judicial. Si está aquí como familia, acaba de convertirse en cómplice. La mano de César bajó a su arma de servicio. No tiene ninguna autoridad aquí. Esto no es una instalación militar federal. No tiene jurisdicción. Váyase. Ahora. Se miraron el uno al otro por un largo momento. César cedió primero, retrocediendo hacia el pasillo. Será mejor que se cuide, Soto. Mi familia no toma a bien las acusaciones. Eso suena como una amenaza, comandante. Me aseguraré de incluirlo en mi informe. Después de que César se fue, Víctor hizo una llamada. Gregorio dijo cuando contestó su segundo al mando. Necesito que monitorees una situación. Comandante César Durán, Policía Municipal de Valle de Bravo. Quiero saber cada movimiento que haga. ¿Qué está pasando, señor? Asunto familiar. Te informaré mañana. Víctor colgó y regresó al lado de la cama de Jaime. Su hijo se movió, los ojos parpadeando al abrirse. Papá. La palabra fue apenas audible a través de su mandíbula cableada. Estoy aquí. Lo siento. Pensé que ella quería arreglar las cosas. Pensé. Lágrimas se filtraron de los ojos hinchados de Jaime. Víctor tomó la mano de su hijo con cuidado, evitando la vía intravenosa. No tienes nada de qué disculparte. Tratas de ver lo bueno en las personas. Eso no es una debilidad, Jaime. Eso es lo que te hace mejor que ellos. ¿Qué vamos a hacer? Víctor guardó silencio por un largo momento. Vamos a dejar que la ley se encargue. Jaime conocía a su padre lo suficientemente bien como para escuchar la mentira, pero estaba demasiado cansado y drogado para discutir. Volvió a dormirse, y Víctor se sentó en la oscuridad, planeando. La ley no se encargaría. César protegería a su familia. Incluso con evidencia en vídeo, alegarían defensa propia. Dirían que Jaime atacó primero, que estaba borracho o drogado. Los Durán eran dueños de la mitad de Valle de Bravo a través de varias empresas comerciales, legítimas y de otro tipo. Eran dueños del juez local. Eran dueños del Ministerio Público. Pero Víctor Soto había entrenado a más de 3,000 operadores especiales en su carrera. Hombres y mujeres que podían infiltrarse en complejos enemigos, extraer objetivos de alto valor y desaparecer sin dejar rastro. Su clase actual tenía 32 estudiantes, lo mejor de lo mejor, sacados de cada rama del servicio. Habían estado entrenando en guerra no convencional, reconocimiento profundo y operaciones urbanas, y todos le debían sus carreras. A la mañana siguiente, Víctor se paró ante su clase en la sala de reuniones. 32 rostros lo miraban, fusileros paracaidistas, infantes de marina, gafes, la élite de la élite. Les había estado enseñando combate avanzado en espacios cerrados y planificación táctica durante 6 semanas. Les quedaban 4 semanas en el curso. Antes de comenzar la lección de hoy, dijo Víctor, tengo una oportunidad de crédito extra. Puramente voluntaria.
Puso el vídeo en el proyector. No dijo nada, solo dejó que lo vieran. 17 minutos de su hijo siendo golpeado mientras Rebeca reía y filmaba. Cuando terminó, la habitación estaba en silencio. Ese es mi hijo, dijo Víctor en voz baja. 19 años, estudiante de ingeniería, nunca ha estado en una pelea en su vida. Estas 17 personas lo atrajeron a una casa en Nochebuena y le hicieron eso. La mujer que filma es mi exesposa. Su padre es el jefe de policía local. Hizo clic en la siguiente diapositiva. 17 fotografías y expedientes. Venceslao Durán, 42 años, agricultor. 2 cargos por conducir bajo la influencia, 1 cargo de asalto retirado. Le gusta cazar venados con equipos de iluminación ilegales. La voz de Víctor era firme, clínica. Su hermano Sergio Durán, 38 años, dueño de una casa de empeño, sospechoso de vender bienes robados. Actualmente en libertad condicional. Pasó por los 17. Los primos, los sobrinos, las esposas que habían participado. Sus direcciones, sus rutinas, sus debilidades. Había pasado toda la noche recopilando la información. Aquí está la tarea de crédito extra, continuó Víctor. Háganlos desaparecer. A todos. Sin cuerpos, sin evidencia, sin conexión conmigo o con esta base. Tienen completa libertad operativa. Quiero que conozcan el miedo como mi hijo conoció el miedo, y luego los quiero fuera. La habitación permaneció en silencio durante 3 segundos. Luego, todas las manos se levantaron. Las 32. Sobresaliente, dijo Víctor. Distribuyó paquetes, cada uno con información detallada del objetivo. Trabajarán en parejas. Coordinen solo a través de canales encriptados. Ninguna comunicación que conduzca de regreso a esta base o a mí. Han sido entrenados para operar en territorio hostil donde el enemigo tiene la ventaja de local. Consideren esto su examen final. Se levantó una mano. Era Adán Aguilar, un infante de Marina de Sinaloa. ¿Reglas de enfrentamiento, señor? Víctor lo miró a los ojos. Recuerden, sin piedad. Esa tarde, Víctor condujo a Valle de Bravo, no a la casa de los Durán, sino a una cantina a 3 millas de distancia donde Sergio Durán pasaba todas las noches. Víctor pidió una cerveza y esperó, observando la puerta en el espejo detrás de la barra. Sergio llegó a las 6, ruidoso y ya borracho de donde quiera que hubiera estado. Era un hombre corpulento, todo hombros y barriga, con la barbilla débil y los ojos mezquinos de la familia Durán. Víctor bebió su cerveza y escuchó a Sergio presumir ante el cantinero sobre enseñarle una lección a ese niño fresa. Debiste ver su cara cuando cerramos la puerta, rió Sergio. Pensó que venía a una linda Navidad familiar. Estúpido pendejo. La mano de Víctor se apretó en su vaso. Se obligó a relajarse, a esperar. Sergio terminó 3 cervezas más, luego tropezó hacia el baño. Víctor lo siguió 1 minuto después. El baño estaba vacío excepto por Sergio en el urinario. Víctor cerró la puerta con llave detrás de él. Oye. Ocupado. Sergio comenzó a girarse. Víctor lo agarró por la garganta y lo golpeó contra la pared, cortándole el aire. Los ojos de Sergio se abrieron de par en par, su rostro poniéndose morado. Víctor se inclinó cerca. ¿Me reconoces?, preguntó Víctor suavemente. El padre de Jaime Soto. Sergio intentó golpear, pero Víctor fue más rápido, golpeando su cabeza contra los azulejos 1, 2 veces. Sergio se desplomó, aturdido. Lo que le hiciste a mi hijo, continuó Víctor, su voz conversacional fue un error. Pensaste que no habría consecuencias porque tu tío es el jefe de policía. Pensaste que podías atacar en grupo a un niño y irte riendo. Soltó la garganta de Sergio. El hombre jadeó por aire, sangre corriendo de su nariz. No te voy a matar, dijo Víctor. Eso sería demasiado rápido. Voy a quitarte todo. Tu negocio, tu libertad, el respeto de tu familia, tu paz mental. Y cuando estés roto y aterrorizado y no tengas nada, cuando estés suplicando que termine, entonces tal vez te deje desaparecer. Dio un paso atrás. Sergio colapsó en el suelo, tosiendo. Vete a casa, Sergio.
Llama a tu familia. Diles lo que viene. Víctor lo dejó allí y condujo de regreso al campo militar número 1. Su teléfono vibró con un mensaje encriptado de Adán Aguilar, ojos en objetivo 3 y 7. Esperando señal de inicio. Víctor respondió, ejecutar. Las operaciones comenzaron esa noche. El cuñado de Venceslao Durán, Ramón Huerta, dirigía una pequeña empresa de construcción. A las 2 de la madrugada, estaba durmiendo en su casa cuando sonó su teléfono. Una voz en pánico, su capataz, dijo que había habido un accidente en su lugar de trabajo actual. Una ruptura de la línea de gas. Ramón necesitaba ir de inmediato antes de que alguien llamara a Protección Civil y les cayeran multas. Ramón condujo hasta el centro comercial a medio terminar en las afueras de la ciudad, encontró la puerta abierta, la camioneta de su capataz en el lote. Agarró su linterna y casco, caminó hacia la estructura. El capataz no estaba allí. Tampoco había olor a gas. Hola, llamó Ramón. 2 figuras emergieron de las sombras. Ramón nunca vio sus rostros. Llevaban pasamontañas y se movían como humo. Intentó correr, pero eran más rápidos. Un barrido de sus piernas y cayó. Le ataron las manos y los pies con precintos, lo amordazaron y lo arrojaron a una camioneta sin marcas estacionada en la bahía de construcción. ¿A dónde llevamos a este?, preguntó uno de ellos. Chihuahua, respondió el otro. Tengo un contacto que dirige un campo de trabajo para operaciones de tala ilegal en la sierra. No son exigentes con la documentación. Ramón Huerta desapareció del Estado de México esa noche. Su camioneta fue encontrada en el lugar de trabajo. Su teléfono estaba en un contenedor de basura a 80 kilómetros de distancia. El informe policial lo incluyó como persona desaparecida. Posible partida voluntaria debido a deudas de juego, un buen detalle que los estudiantes de Víctor habían descubierto durante su investigación. Objetivo eliminado. 1 de 17. El sobrino de Venceslao Durán, Carlos Pastor, era guía de caza. Llevaba a clientes ricos al campo para expediciones de una semana. El 27 de diciembre, se suponía que debía liderar un grupo en el Nevado de Toluca. Los clientes llegaron al punto de encuentro para encontrar una nota, asunto familiar de emergencia. Reembolsos procesados. Perdón por las molestias. Carlos estaba en realidad a 100 kilómetros de distancia, encapuchado y restringido en la parte trasera de una camioneta conducida por 2 miembros de la clase de Víctor. Lo habían interceptado en su camino al punto de encuentro usando una parada de tráfico falsa. Los uniformes parecían reales porque eran reales, prestados por un contacto en la policía militar. Lo llevaron a una hacienda abandonada en Tlaxcala, una de las muchas propiedades que existían en el limbo burocrático. Carlos fue encerrado en un sótano de concreto con un balde, algo de agua embotellada y una linterna de campamento. ¿Qué quieren?, gritó a través de la puerta. ¿Dinero? Les conseguiré dinero. Nadie respondió. La puerta fue soldada desde el exterior. Había suficiente comida y agua para unas 2 semanas. Si alguien lo encontraría eventualmente o no, no era su preocupación. La especificación de la operación requería desaparición, no muerte. Si sobrevivía lo suficiente para ser encontrado, estaría demasiado roto y aterrorizado para contar una historia coherente. Objetivo eliminado. 2 de 17. Rebeca Durán pasó el 27 de diciembre llamando a los miembros de su familia, tratando de organizar a todos para una reunión. Había escuchado de Sergio sobre el psicópata que lo atacó en el baño. Había recibido llamadas nerviosas de la esposa de Ramón y la novia de Carlos preguntando si sabía dónde estaban. No lo sabía, pero su padre, César, le dijo que no se preocupara. Probablemente solo coincidencia. Pero Rebeca sintió algo mal en sus entrañas. Había enviado ese vídeo a Víctor como una jugada de poder, una forma de mostrarle que podía lastimar a su precioso hijo, y que no había nada que él pudiera hacer al respecto. Había esperado que él amenazara con acciones legales, que se enfureciera impotentemente. En cambio, hubo silencio. Ese silencio era peor que cualquier amenaza. Intentó llamar a Jaime al hospital, pero no la comunicaron. Intentó llamar a Víctor directamente, pero no respondió. Finalmente, condujo hasta el campo militar ella misma.
Se presentó en la puerta de visitantes exigiendo ver a su hijo. Señora, no está en la lista de visitantes aprobados, le dijo el policía militar. Soy su madre. Sí, señora. Y todavía no está en la lista. Necesita abandonar las instalaciones. Rebeca se sentó en su auto fuera de la puerta, temblando. Sacó su teléfono, buscó el vídeo que había filmado, vio el puño de Venceslao conectar con la mandíbula de Jaime, vio caer a su hijo. Pensó que era gracioso en ese momento, satisfactorio. Incluso Jaime siempre había estado tan orgulloso de su padre, tan desdeñoso de su nueva familia. Ella quería bajarle los humos. Ahora, viéndolo de nuevo, sintió el primer aleteo de miedo real. Su teléfono sonó. Número desconocido. Señora Durán, dijo una voz femenina cuando contestó. Esta es la agente del Ministerio Público Federal Andrea Cruz. Necesitamos discutir el caso de su hijo. Solo hablaré con mi padre. Su padre ha sido retirado de la investigación debido a un conflicto de intereses. Llamo para informarle que tenemos evidencia en vídeo de usted filmando un asalto. Necesitaremos que venga para ser interrogada. Eso es. No hay federal. La víctima es dependiente de un oficial militar federal. El asalto ocurrió en vídeo que usted transmitió electrónicamente, convirtiéndolo en un asunto federal. Tiene derecho a tener un abogado presente. Por favor, preséntese en el edificio federal en Toluca mañana a las 9 de la mañana. La línea se cortó. Rebeca se quedó congelada. Esa llamada no había sonado bien. Algo sobre el tono de la mujer, el fraseo. Intentó llamar a César, pero no respondió. Intentó con Venceslao, quien le dijo que se calmara y dejara de ser paranoica. Tu padre arreglará esto, dijo Venceslao. Siempre lo hace. Pero César no estaba arreglando nada. Estaba en su oficina mirando un mapa del municipio con 17 alfileres marcando direcciones. 2 de esos alfileres tenían X rojas sobre ellos. Ahora Ramón y Carlos, ambos desaparecidos con 24 horas de diferencia. No podía ser Víctor. El hombre estaba en una base militar con cientos de testigos. César ya había hecho averiguaciones. Víctor no había salido del campo militar desde la mañana de Navidad. Su coartada era sólida. Pero César sabía en lo profundo de sus entrañas, el mismo instinto que lo había mantenido con vida a través de 20 años de policía. Sabía que Víctor estaba detrás de esto. El momento era demasiado perfecto, los objetivos demasiado específicos. Su teléfono sonó. Número bloqueado. Comandante Durán. Una voz masculina dijo, tengo información sobre sus familiares desaparecidos. ¿Quién es? Un ciudadano preocupado. Su sobrino Carlos está actualmente en un sótano en la vieja hacienda de Tlaxcala. Su cuñado Ramón está en camino a un campamento de tala ilegal en Chihuahua. Si se da prisa, podría recuperar a uno de ellos, pero no perdería tiempo en ambos. Escucha aquí, hijo de la. Revise la hacienda primero. A Carlos solo le quedan unos 10 días de suministros. La línea se cortó. César miró su teléfono. Una trampa, probablemente. Pero si Carlos estaba realmente allí y César no iba y el chico moría. Llamó a 2 de sus agentes, ambos primos Durán, y les dijo que se reunieran con él en la hacienda. Irían con equipo táctico, preparados para cualquier cosa. Si era la gente de Víctor esperando, bueno, César tenía autoridad legal para participar en defensa propia. Llegaron al anochecer. 3 patrullas, chalecos tácticos, rifles. La vieja hacienda estaba exactamente tan decrépita como César recordaba, abandonada hace años. Encontraron el sótano fácilmente. La puerta claramente soldada recientemente. Podían escuchar golpes desde adentro. «¿Carlos?», gritó César. «¿Eres tú, tío César? Sácame». Tomó 1 hora con sopletes de corte abrir la puerta. Carlos salió tropezando, deshidratado y aterrorizado, balbuceando sobre 2 hombres con máscaras que lo agarraron. No podía describirlos más allá de la altura y constitución general. Sin voces, sin rasgos identificativos, sin detalles del vehículo. César lo llevó al hospital y se sentó con él mientras los médicos lo revisaban.
Carlos estaba físicamente bien, solo agitado. Los agentes tomaron su declaración, pero no había nada útil en ella. ¿Quién crees que hizo esto?, preguntó Carlos. César quería decir el nombre de Víctor, pero no tenía pruebas. No lo sé, hijo, pero vamos a averiguarlo. Excepto que César sabía que no lo harían. Quienquiera que se hubiera llevado a Carlos eran profesionales. El tipo de profesionales que sabían cómo evitar cámaras, cómo no dejar evidencia forense, cómo hacer desaparecer a alguien sin dejar rastro. El tipo de profesionales que Víctor entrenaba. De vuelta en la comandancia, César sacó el registro de servicio de Víctor. 23 años, casi todo clasificado. Múltiples despliegues, múltiples menciones, especialidad en guerra no convencional y acción directa. Entrenaba a candidatos de fuerzas especiales en combate avanzado y recopilación de inteligencia. Jesucristo, susurró César. Víctor tenía acceso a los asesinos mejor entrenados del país, y acababa de darles a todos una razón para probarse a sí mismos. Las manos de César temblaron mientras alcanzaba el teléfono. Necesitaba advertir a su familia, ponerlos a salvo, tal vez sacarlos del estado. Pero incluso mientras lo pensaba, sabía que no importaría. Si Víctor los quería fuera, estaban fuera. La única pregunta era cuánto tiempo antes de que fuera el turno de César. Para el final de la semana, 5 Durán más habían desaparecido. Tomás Hernández, primo de Venceslao, desapareció del estacionamiento de una gasolinera. Su camioneta fue encontrada encendida, puerta abierta, teléfono en el asiento. Las cámaras de seguridad mostraron que entró a la tienda, pero nunca salió. Una revisión de todas las imágenes no mostró otras salidas. Simplemente había dejado de existir en algún lugar entre el pasillo de papas fritas y la caja registradora. Ramiro Garza y su esposa Laura conducían a Cuernavaca cuando su auto se averió en un tramo rural de la carretera. Una grúa se detuvo para ayudar. La grúa real llegó una hora después para encontrar su auto vacío, con el motor destrozado. Ramiro y Laura nunca fueron vistos de nuevo. Sus cuentas bancarias no mostraron actividad. Sus teléfonos iban directo al buzón de voz. La hermana de Venceslao, Marcela Herrera, era enfermera en el hospital regional. Trabajaba en el tercer turno, estacionándose en el lote de empleados detrás del edificio. El 30 de diciembre, marcó su salida a las 7 de la mañana, caminó hacia su auto y desapareció. Las imágenes de seguridad del hospital la mostraron llegando a su vehículo, luego estática por exactamente 18 segundos, el tiempo justo. Cuando la imagen se aclaró, ella se había ido. Su auto permaneció intacto hasta que la seguridad del hospital investigó 2 horas después. Quique Briones, uno de los primos que había sido particularmente entusiasta al golpear a Jaime, fue encontrado por un automovilista que pasaba en la víspera de Año Nuevo. Estaba desnudo, amarrado con precintos a una señal de carretera, una nota clavada en su pecho: ayudé a golpear a un niño en Nochebuena. Pregúntame al respecto. Estaba vivo, técnicamente, pero incoherente. Le habían alimentado a la fuerza con algún tipo de cóctel alucinógeno y pasó las siguientes 72 horas en el hospital gritando sobre sombras con armas. Cuando finalmente bajó, no podía recordar nada excepto la golpiza. Una y otra vez, la describía. La cara de Jaime, los sonidos, la sangre, como si fuera el único recuerdo que le quedaba. 7 objetivos menos, 10 por delante. Los Durán estaban entrando en pánico. César celebró una reunión familiar de emergencia el día de Año Nuevo. 20 personas apiñadas en la sala de estar de Venceslao y Rebeca, todos los que no habían desaparecido. César estaba de pie en el centro, todavía con su uniforme, pareciendo mayor que sus 59 años. Esto es obra de Víctor Soto, dijo César rotundamente. No puedo probarlo ante el juez, pero todos lo sabemos. Está usando sus conexiones militares para hacerlos desaparecer. A algunos se los ha llevado. A algunos los ha roto. El resto de ustedes son los siguientes a menos que actuemos. ¿Qué podemos hacer?, exigió Venceslao. Está protegido en esa base. No podemos tocarlo allí. Vamos a los medios, dijo César. Afirmamos que está usando recursos militares para venganzas personales. Hacemos suficiente ruido para que la Sedena tenga que investigarlo. Eso lo atará, hará que lo suspendan, tal vez incluso que lo arresten.
¿Qué hay del vídeo?, preguntó Rebeca en voz baja. Todos se giraron para mirarla. El que filmé de nosotros golpeando a Jaime. Silencio. Si vamos a los medios, preguntarán por qué Víctor está haciendo esto, continuó ella, con voz temblorosa. Querrán la historia completa. Y entonces ese vídeo sale a la luz y todos vamos a prisión. La mandíbula de César se movió. Decimos que fue defensa propia. Decimos que Jaime atacó primero. Éramos 17 de nosotros y uno de él, dijo Sergio. Todavía estaba nervioso por el incidente del baño, mirando por encima del hombro constantemente. Nadie va a creer eso. ¿Entonces qué?, explotó Venceslao. ¿Simplemente nos sentamos aquí y esperamos a que nos eliminen? Nos vamos, dijo Rebeca. Todos nosotros. Esta noche nos separamos, vamos en diferentes direcciones, desaparecemos nosotros mismos antes de que puedan atraparnos. César negó con la cabeza. Los encontrarán. Estas personas están entrenadas para cazar objetivos de alto valor en países extranjeros. ¿Crees que no pueden rastrearte a través de las fronteras estatales? Entonces, ¿qué? La cara de Venceslao estaba roja. ¿Estamos simplemente jodidos? Luchamos, dijo César. Averiguamos a quién está usando Víctor y hacemos que se detengan. Sus estudiantes, sus soldados, quien sea. Los amenazamos. Les pagamos. Los chantajeamos. Lo que sea necesario. Era un plan desesperado, y todos en la sala lo sabían. Pero la desesperación era todo lo que les quedaba. No se daban cuenta de que ya estaban siendo observados. En el techo de una casa 3 puertas más abajo, 2 de los estudiantes de Víctor yacían boca abajo con micrófonos direccionales y cámaras de alta potencia. Habían estado grabando toda la reunión. Cada palabra, cada rostro, cada plan desesperado. ¿Deberíamos movernos ahora?, preguntó uno. El otro revisó su reloj. El coronel dijo que esperáramos hasta que se separen. Más fácil agarrarlos individualmente que irrumpir en una posición fortificada. ¿Crees que realmente intentarán defenderse? No importa. Ya están acabados. Solo que aún no lo saben. Esa noche, mientras los Durán dejaban la casa de Venceslao y se dispersaban a sus hogares, 2 más desaparecieron. Arnulfo Rosas, uno de los sobrinos, llegó a la mitad del camino hacia su camioneta antes de que un dardo lo golpeara en el cuello. Se despertó en la parte trasera de una camioneta ya a 3 estados de distancia. Su destino, una instalación de entrenamiento clandestino en Sonora que no hacía preguntas sobre de dónde obtenían los estudiantes de Víctor a sus voluntarios para el entrenamiento de escenarios en vivo. Virginia Vázquez, la novia de Sergio, quien había sujetado a Jaime mientras otros lo pateaban, caminó hacia su auto en la entrada. La puerta estaba desbloqueada. Ella la cerró con llave. Siempre la cerraba. Pero ahora estaba abierta. Dudó, luego notó su teléfono en el tablero. Lo había dejado en su bolso. ¿Cómo llegó allí? Lo recogió. Un mensaje de texto de un número desconocido: sube al auto. Virginia se giró para correr. Una figura estaba parada detrás de ella, materializándose desde la oscuridad como un fantasma. Mujer, complexión atlética, rostro oculto por un pasamontañas. Te estoy dando una opción, dijo la mujer. Su voz era tranquila, casi amable. Sube al auto y conduce a donde te diga, o te meto una bala en la columna justo aquí. Vivirás, pero nunca volverás a caminar. Tu elección. Virginia subió al auto. Condujo durante 6 horas bajo dirección, tomando caminos secundarios a través de Puebla y hacia la Sierra Norte. Finalmente, se detuvieron en el inicio de un sendero en las montañas. Bájate, dijo la mujer. Virginia salió con las piernas temblorosas. ¿Vas a matarme? Camina por ese sendero. Hay una estación de guardabosques a unos 12 kilómetros al norte. Si llegas allí al amanecer, puedes vivir. Si te detienes, si te das la vuelta, si intentas algo inteligente, lo sabré. Estaré observando. No puedo. Está helando. Debiste haber pensado en eso antes de ayudar a golpear a un adolescente hasta casi matarlo. ¿Camina? Virginia caminó.
Logró avanzar unos 12 kilómetros antes de que la hipotermia se instalara. Un guardabosques la encontró a la mañana siguiente, delirando y con congelación. Perdió 3 dedos del pie y 2 de la mano. Nunca le contó a nadie lo que realmente sucedió. ¿Cómo podría? ¿Quién le creería? 9 objetivos menos, 8 por delante. Víctor se sentó en su oficina en el campo militar revisando los informes de sus estudiantes. Cada operación había sido impecable. Sin evidencia, sin testigos, sin rastros. Los Durán que habían sido capturados estaban dispersos por todo el país en varias etapas del infierno. Los que habían sido liberados estaban demasiado traumatizados para funcionar. Ramón Huerta estaba rompiendo rocas en Chihuahua. Tomás Hernández estaba en una tumba sin nombre, no muerto, solo enterrado en un contenedor de envío con orificios de ventilación y suministros que durarían aproximadamente un mes. Cuando fuera desenterrado, sería una persona diferente. Jaime se estaba recuperando bien. Su mandíbula estaba sanando, su ánimo mejorando. Le había preguntado a Víctor una vez qué estaba pasando con la familia de Rebeca. La ley se está encargando, había dicho Víctor. Jaime sabía que eso era solo parcialmente cierto, pero no presionó. Alguna parte de él entendía que su padre estaba ajustando cuentas de formas que la ley nunca podría. El teléfono de Víctor vibró. Mensaje encriptado de Adán Aguilar, el comandante hizo contacto con la oficina local de la FGR. Afirma que se están utilizando recursos militares para actividades criminales. Espere investigación. Víctor sonrió fríamente. Había estado esperando esto. César Durán estaba haciendo su último movimiento, y era exactamente lo que Víctor había anticipado. Levantó su teléfono de escritorio y llamó al comandante de la base, el general Raimundo Cruz. Señor, necesito informarle sobre una situación en desarrollo que involucra a mi familia y una posible investigación. Venga a mi oficina, Víctor. Ahora. 10 minutos después, Víctor se sentó frente al general Cruz, una carpeta entre ellos. Dentro estaba todo, el vídeo de la golpiza de Jaime, documentación del historial de drogas de Rebeca, pruebas de la corrupción de César Durán, los estudiantes de Víctor habían sido minuciosos en su investigación, y un registro completo de cada acción que Víctor había tomado desde Navidad. Jesús, Víctor, dijo el general Cruz después de revisarlo todo. ¿Estás jugando con fuego aquí? Sí, señor. ¿Y me estás diciendo que el comandante Durán está a punto de acusarte de usar personal militar para una venganza personal? Correcto, señor. ¿Y quieres saber si te respaldaré cuando la fiscalía venga a tocar la puerta? Quiero que sepa la verdad antes de que lleguen, señor. Lo que decida hacer con esa información es su decisión. El general Cruz se recostó, estudiando a Víctor. Habían servido juntos en operaciones conjuntas, se habían sacado el uno al otro de más de una mala situación. Cruz era militar de carrera, pero también era padre. Él entendía. El vídeo por sí solo es suficiente para procesarlos a todos, dijo Cruz. ¿Por qué no simplemente entregarlo al fiscal? Porque César es dueño del fiscal local. Porque Rebeca obtendría un acuerdo y saldría en 3 años. Porque ninguno de ellos pagaría realmente por lo que hicieron. La voz de Víctor era plana. La mandíbula de mi hijo se rompió en 3 lugares. Señor, se rieron mientras lo golpeaban. No permitiré que eso quede así. Cruz guardó silencio por un largo momento. Nunca tuve esta conversación. Señor. Cualquier cosa que esté sucediendo con esas personas en Valle de Bravo, es un asunto de la policía local. No tengo conocimiento de que mi personal esté involucrado. Si se me pregunta, declararé que ha estado en la base continuamente desde la mañana de Navidad, lo cual es cierto. Declararé que su clase ha estado involucrada en actividades de entrenamiento regulares, lo cual también es cierto. Más allá de eso, no sé nada. Víctor se puso de pie. Gracias, señor. Víctor. La voz de Cruz lo detuvo en la puerta. No te estoy ayudando porque apruebe lo que estás haciendo. Te estoy ayudando porque haría lo mismo si alguien lastimara a mi hijo. Pero cuando esto termine, vamos a tener una larga conversación sobre dónde está la línea. ¿Entendido? Entendido, señor. La FGR llegó al campo militar el 3 de enero.
Dos agentes, ambos jóvenes y serios, con maletines y dispositivos de grabación. Interrogaron a Víctor durante 4 horas, preguntando sobre su paradero desde Navidad, su horario de clases, sus relaciones con los estudiantes actuales. Víctor respondió a cada pregunta con calma, proporcionó documentación para todo y nunca mencionó la venganza ni una sola vez. Coronel Soto, dijo el agente principal, el comandante Durán ha hecho acusaciones serias. Afirma que usted ha orquestado las desapariciones de 9 personas utilizando recursos y personal militar. Es una acusación bastante fuerte. ¿Puede justificar su paradero durante las últimas 2 semanas? He estado en esta base continuamente. El general Cruz puede verificarlo, al igual que aproximadamente otros 300 testigos. Doy una clase cada mañana a las 0600, realizo entrenamiento individual hasta las 1600 y ceno en el comedor de oficiales. Mis movimientos están registrados y grabados. ¿Y sus estudiantes, su clase actual? También en la base siguiendo el mismo horario. El entrenamiento de fuerzas especiales es intensivo. Están confinados a la base durante la duración, excepto por ejercicios de campo programados, ninguno de los cuales ha ocurrido desde antes de Navidad. El agente tomó notas. Necesitaremos entrevistar a sus estudiantes. Por supuesto, proporcionaré la lista. Entrevistaron a 15 estudiantes seleccionados al azar de la clase de 32 de Víctor. Cada uno de ellos contó la misma historia, entrenamiento continuo desde antes de Navidad, sin permisos, sin salidas no autorizadas. Los registros de sus barracas lo confirmaron. Las imágenes de seguridad de la base lo confirmaron. Los registros telefónicos no mostraron llamadas o mensajes sospechosos. Los agentes de la FGR regresaron a la oficina de Víctor luciendo frustrados. Sus estudiantes tienen coartadas sólidas porque han estado aquí haciendo su trabajo. El comandante Durán parece pensar lo contrario. La hija del comandante Durán se filmó a sí misma viendo a 17 personas golpear a mi hijo casi hasta la muerte. Su juicio está comprometido por su deseo de proteger a su familia de las consecuencias. Víctor hizo una pausa. Asumo que han visto el vídeo. Los agentes intercambiaron miradas. Lo hemos visto. Entonces saben lo que le pasó a Jaime. Saben quién es responsable. Sin embargo, en lugar de investigarlos a ellos, están aquí investigándome a mí porque no me he desmoronado de dolor. Soy un oficial de fuerzas especiales. Lidio con el trauma compartimentando. Eso no es un crimen. Coronel, 9 personas conectadas a ese incidente están desaparecidas, y eso es terrible, pero no es obra mía. ¿Han considerado que tal vez están huyendo porque son culpables? ¿Porque saben que ese vídeo los convierte a todos en cómplices de intento de asesinato? El agente principal cerró su libreta. Estaremos en contacto si tenemos más preguntas. Después de que se fueron, Víctor se permitió una pequeña sonrisa. La fiscalía investigaría, no encontraría nada y cerraría el caso. La última jugada de César había fallado. Pero César no había terminado aún. El 5 de enero, Venceslao Durán desapareció. Había estado quedándose en la casa de su hermano Seguridad en Números cuando salió a fumar un cigarro. Su hermano escuchó un breve forcejeo, luego nada. Para cuando corrió afuera, Venceslao se había ido, su cigarro aún ardiendo en la entrada. Al día siguiente, Sergio Durán desapareció de su casa de empeño. Las imágenes de seguridad lo mostraron detrás del mostrador un momento, luego estática, luego una tienda vacía. La caja registradora no había sido tocada. La puerta todavía estaba cerrada desde adentro. 11 objetivos menos, 6 por delante. Rebeca tuvo un colapso total el 6 de enero. Se presentó en el centro de visitantes del campo militar, gritando y llorando, exigiendo ver a Víctor. La policía militar la contuvo gentilmente, y ella colapsó, sollozando sobre sombras y culpa y su familia desapareciendo uno por uno. Es mi culpa, seguía diciendo. Lo filmé. Pensé que era gracioso. Oh Dios, ¿qué hice? La admitieron en el ala psiquiátrica del hospital militar. Víctor la visitó una vez, de pie al pie de su cama mientras ella miraba al techo, medicada y vacía. Lo siento, susurró. Lo siento mucho. Es demasiado tarde para disculpas, Rebeca. ¿Estás haciéndolos desaparecer?
¿Eres tú? No he salido de esta base en semanas. Lo sabes. Pero eres tú, de alguna manera. ¿Eres tú? Víctor no respondió. Se dio la vuelta para irse. Jaime lo llamó ella. ¿Está él? ¿Estará bien? No gracias a ti, dijo Víctor, y salió. Esa noche, 3 Durán más desaparecieron simultáneamente. César había reunido a los 6 miembros restantes de la familia en su casa para protección. Había contratado seguridad privada, instalado cámaras y estaba armado. No importó. La luz se cortó a las 2 de la madrugada. Las luces de emergencia se encendieron. Luego esas se apagaron también. En la oscuridad, César escuchó disparos suprimidos, dardos tranquilizantes, se daría cuenta más tarde, y cuerpos golpeando el suelo. Disparó a ciegas. No escuchó nada. No le dio a nada. Algo le picó en el cuello. Se despertó 12 horas después en su propia cama, solo en la casa. Todos los demás se habían ido. En la mesa de su cocina había una laptop, encendida, mostrando una transmisión de vídeo. 3 transmisiones separadas, en realidad. Transmisión 1, Venceslao Durán en lo que parecía un contenedor de envío, caminando y gritando. Transmisión 2, Sergio Durán en una habitación de concreto, meciéndose de un lado a otro, con las manos sobre las orejas. Transmisión 3, los 3 miembros restantes de la familia Gregorio, el hijo de César, la hermana de Venceslao, Natalia, y la madre de Sergio, Edith, en celdas de detención separadas, asustados pero ilesos. Un texto apareció en la pantalla: tiene una opción, comandante. Entréguese por corrupción. Confiese haber encubierto el asalto a Jaime Soto y renuncie, o empiezo a eliminar a los rehenes uno por uno. Tiene 24 horas. César miró la pantalla, con las manos temblando. Su teléfono sonó. El número de Víctor. Hijo de la gran puta, contestó César. Comandante. La voz de Víctor era tranquila. Le dije que lo probara. No pudo. Ahora aquí estamos. Esto es secuestro. Terrorismo. Voy a... No hará nada. Porque si intenta algo, si llama a alguien, si tan solo sale por su puerta principal sin hacer lo que le he pedido, la gente empezará a morir. No por mis manos, comandante. Por las suyas. Son mi familia. Jaime es mi familia. No le importó eso en Nochebuena. Él está bien. Se está recuperando. ¿Cree que eso lo hace estar bien? Por primera vez, la voz de Víctor se alzó con ira. ¿Cree que porque vivió, lo que su familia hizo es de alguna manera menos monstruoso? Intentaron matarlo por diversión. Por entretenimiento. Porque Rebeca quería vengarse de mí por dejar su culo drogadicto hace años. César no pudo responder. 24 horas, continuó Víctor, su voz fría de nuevo. Confiese, renuncie, asuma la responsabilidad. O le haré a su familia lo que todos ustedes intentaron hacerle a mi hijo. Excepto que yo soy mejor en eso. La línea se cortó. César se sentó en su cocina durante horas mirando las transmisiones. Su hijo parecía aterrorizado pero ileso. Los otros también, tenían comida, agua, servicios básicos. Pero el mensaje era claro. Estaban completamente a merced de Víctor. Pensó en llamar a la FGR, a la policía estatal, a cualquiera. ¿Pero qué les diría? Que el hombre al que había acusado de usar recursos militares para vengarse había probado de alguna manera que lo estaba haciendo secuestrando a 6 personas sin salir de su base. Nunca le creerían. Nunca los encontrarían a tiempo. César Durán había sido policía por 30 años. Había doblado las reglas, aceptado sobornos, protegido a su familia de las consecuencias. Había sido una buena vida, cómoda y poderosa. Pero ahora esa vida había terminado. Víctor la había desmantelado con precisión quirúrgica. Al amanecer del 7 de enero, César Durán entró en el Palacio de Justicia y solicitó hablar con el fiscal. Llevaba consigo una laptop que contenía el vídeo de Rebeca de la golpiza de Jaime, documentos que probaban que encubrió crímenes familiares anteriores y evidencia de sobornos que había aceptado a lo largo de los años. Quiero inmunidad total para mi hijo,
mi sobrina y la madre de Sergio, dijo César. A cambio, me declararé culpable de todo. Conspiración, obstrucción, corrupción, todo. El fiscal lo miró fijamente. César, ¿qué demonios? Solo hágalo. Mi familia está siendo retenida como rehén. Si no confieso, mueren. Necesito su palabra de que serán liberados a salvo. ¿Quién los tiene? César rió amargamente. No me creería si se lo dijera. El trato se cerró al mediodía. César confesó todo, renunció como jefe de policía y aceptó un acuerdo de culpabilidad por 15 años en una prisión federal. Su hijo, sobrina y la madre de Sergio fueron liberados esa tarde, encontrados ilesos en el estacionamiento de una parada de descanso en la autopista hacia Querétaro sin memoria de cómo llegaron allí. Venceslao, Sergio y los otros nunca fueron encontrados. Oficialmente, permanecieron como personas desaparecidas. Extraoficialmente, estaban cumpliendo cadenas perpetuas en lugares mucho peores que cualquier prisión. Algunos en campos de trabajos forzados, algunos en ensayos de drogas experimentales, algunos simplemente encerrados donde nadie los encontraría jamás. Los estudiantes de Víctor habían sido creativos con sus ubicaciones. Jaime Soto se recuperó completamente de sus heridas. Regresó a la UNAM en febrero, se dedicó a sus estudios y se graduó con honores. Nunca le preguntó a su padre por detalles sobre lo que le pasó a la familia de Rebeca. No necesitaba hacerlo. Rebeca pasó 6 meses en atención psiquiátrica, luego fue dada de alta a una instalación de vida supervisada. Nunca se recuperaría completamente de la culpa y el trauma. Cada noche soñaba con la cara de Jaime, sangrienta y rota, y se despertaba gritando. Víctor continuó enseñando en el campo militar. Su clase de 32 estudiantes completó su entrenamiento y recibió sus certificaciones. Cada uno de ellos pasó a tener carreras distinguidas en operaciones especiales. Ninguno de ellos habló nunca sobre su tarea de crédito extra, pero entre los antiguos estudiantes de Víctor, había un entendimiento compartido: no te metes con la familia del coronel. En una cálida tarde de abril, César Durán llamó a Víctor desde la prisión. Había estado allí 3 meses, adaptándose mal al encarcelamiento. Su abogado había arreglado la llamada. Sé que hiciste esto, dijo César sin preámbulos. Sé que fuiste tú. Tus estudiantes, tu plan, tu venganza. Pruébelo, respondió Víctor con calma. No puedo. Esa es la belleza de esto, ¿verdad? Nunca saliste de la base. Ellos nunca salieron de la base. Es todo hermético. Pero lo sé. Y ese conocimiento te está comiendo vivo. Bien. César guardó silencio por un momento. ¿Por qué no simplemente nos mataste? ¿Por qué esta tortura elaborada? Porque la muerte hubiera sido demasiado fácil. Necesitaba que entendiera que se siente ser impotente. Ver a su familia sufrir. Saber que no hay nada que pueda hacer al respecto. Eso es lo que le hizo a Jaime. Eso es lo que me hizo a mí. Solo devolví el favor. Eres un monstruo. No, comandante. Soy un padre. Hay una diferencia. Víctor colgó. 3 meses después, César Durán fue encontrado muerto en su celda. El informe oficial lo catalogó como suicidio por ahorcamiento. La verdad extraoficial era que uno de sus compañeros de celda, un extranjero sirviendo tiempo por homicidio involuntario, había hecho que pareciera un suicidio. El compañero de celda había sido uno de los estudiantes de Víctor de hace 5 años. Se había ofrecido voluntario para el trabajo. 14 objetivos eliminados. 3 rotos y encarcelados. Rebeca destruida mentalmente. César muerto. Misión cumplida. Jaime se graduó en un sábado soleado de mayo. Víctor se sentó en la audiencia con su actual esposa, Amelia, una cirujana de trauma que había conocido en el hospital militar, y vio a su hijo aceptar su diploma. Jaime se veía saludable y fuerte, su mandíbula curada, su confianza restaurada. Después de la ceremonia, Jaime encontró a Víctor en la multitud. Se abrazaron y Jaime susurró: «Gracias, papá. Por todo». Víctor se apartó, miró a su hijo a los ojos. «Nunca tienes que agradecerme por protegerte. Eso es lo que hacen los padres».
Sé lo que costó. Lo que hiciste. No sé los detalles, y no necesito saberlos. Pero lo sé. Entonces sabes por qué nunca puedo hablar de ello. ¿Por qué nunca lo discutiremos de nuevo después de hoy? Jaime asintió. Se acabó ahora, ¿verdad? ¿Está terminado? Víctor sonrió. Está terminado. Estás a salvo. Tienes toda tu vida por delante. Eso es todo lo que importa. Caminaron hacia la luz del sol, dejando la oscuridad detrás de ellos. Jaime pasaría a convertirse en un ingeniero exitoso. Se casaría, tendría hijos propios. Les contaría sobre su abuelo, el oficial condecorado de fuerzas especiales que enseñó a los soldados cómo proteger a su país. Nunca les contaría sobre la Nochebuena de 2024, o lo que siguió. Algunas historias estaban destinadas a permanecer enterradas. Víctor Soto regresó al campo militar y reanudó sus deberes de enseñanza. Su reputación entre la comunidad de operaciones especiales creció, no porque alguien supiera lo que había hecho, sino porque sus estudiantes salían siendo los operadores mejor entrenados, más leales y más efectivos en el ejército. Harían cualquier cosa por el coronel. Cualquier cosa en absoluto. Y a veces, tarde en la noche cuando Víctor no podía dormir, pensaba en las 17 personas que habían golpeado a su hijo. Se preguntaba si lo que había hecho era justicia o venganza, si siquiera había una diferencia. Se preguntaba si había cruzado una línea que no podía descruzar. Luego recordaba la cara de Jaime en el hospital, rota y sangrienta. Recordaba a Rebeca riendo mientras filmaba. Recordaba el miedo en los ojos de su hijo. Y Víctor dormía muy bien. Porque algunas personas merecen lo que obtienen. Y algunos padres quemarían el mundo para proteger a sus hijos. Víctor Soto era ambos. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste esta historia, por favor asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho.